Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos acompañan de distintos lugares. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Etnografías del embarazo adolescente en Panamá, violencias y cuidados, que se realiza el día de hoy, 26 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Al hablar de embarazo en la adolescencia es común que pensemos en cifras, que pensemos en la cantidad de niñas y adolescentes, en el caso de Panamá, que se han convertido en madres, o que han acudido a atención prenatal. Un poco para dar ese contexto, la información que se tiene hasta el momento del Ministerio de Salud desde el año 2022 indica que en Panamá 9.531 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en ese año, y eso quiere decir que cada día 26 niñas y adolescentes eh, se convirtieron en madres. Entonces, este es, digamos, una realidad que también se vincula con violencia sexual, se vincula con otras situaciones y falta o múltiples carencias. Pero el día de hoy vamos a tener una mirada diferente, una mirada desde la etnografía, y para ello tenemos dos panelistas de lujo, dos antropólogas que utilizan la etnografía en sus investigaciones, y eso nos permite tener, más allá de las cifras, mirar con profundidad las realidades, las vivencias de esas niñas y adolescentes. Y bueno, y para ello la primera panelista es la doctora Eugenia Rodríguez. Ella nos va a estar compartiendo, la primera intervención es sobre adolescentes embarazadas como víctimas de varias violencias. La doctora Rodríguez es antropóloga social y magíster en género y desarrollo. Sus trabajos de investigación se ubican en la antropología feminista y aplicada. Ha trabajado como investigadora, consultora y docente en diversos países de África y América Latina, y desde el año 2012 reside y trabaja en Panamá. En el año 2014 se incorporó a la Universidad de Panamá como profesora visitante e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, CIFU, y actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigación de Panamá e investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Ha liderado varios proyectos de investigación sobre las desigualdades de género y los derechos de las mujeres. Y bueno, en este espacio es un placer contar con la doctora Rodríguez, que hemos escuchado en distintas intervenciones, pero siempre aporta, digamos, esa mirada diferente, eso que necesitamos para comprender un poco más estas realidades. Doctora Eugenia, el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por esa presentación, por esa introducción. Gracias por aceptar ser la moderadora de este evento. La verdad es que para nosotras, que seas tú, con el compromiso que tú siempre has demostrado y con estos temas, y que además bueno, pues representes a la organización que representes, pues es algo, la verdad, muy importante. Así que, bueno, de nuevo gracias. Yo no sé si se ve la presentación ya, si se ve en pantalla completa, si alguien me puede decir, por favor. Se tiene que ampliar. Ajá. Se ve pequeña, ¿verdad? Correcto. Ok, voy a intentarlo entonces por el otro medio. Me avisan si así se ve mejor. ¿Sí se ve bien? No, todavía no se ve nada. ¿Ahora? Se ve perfecto. Ahora sí.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, bien, bueno, pues como decía, muchísimas gracias Jennifer, muchísimas gracias al trabajo que hacéis en APLAFA. Y bueno, como bien decías, queríamos en el espacio de este día que se conmemora la prevención, la lucha contra el embarazo en la adolescencia, queríamos hacer nuestro aporte presentando pues algo de los resultados, parte de los resultados de investigaciones etnográficas que tanto Michelle como yo estamos realizando sobre el tema en el país. Con ellos queremos, además de como decías, mirar de manera diferente el tema, mirarlo desde otro ángulo, a cómo se viene mirando el tema normalmente en el país y de alguna manera también bastante general en la región. Además de eso, queríamos también posicionar la importancia de la etnografía como metodología y como enfoque teórico para poder analizar los problemas sociales y, en este caso, el embarazo en la adolescencia. Creemos que la etnografía realiza esa mirada distinta, esa mirada desde otro ángulo que nos cuenta cosas diferentes que hasta ahora no habíamos percibido sobre este problema. Nos permite problematizar entonces el embarazo en la adolescencia de otra manera y, por tanto, nos permite hacer nuevas preguntas y también nos permite pensar en nuevas líneas de trabajo, de intervención para iniciativas o para políticas públicas. Así que, bueno, esa es la intención, siguiendo lo que estaba diciendo Jennifer. Lo que les presento hoy forma parte de una investigación muy amplia que se llama así, Nosotras no somos una cifra. Es una investigación que realizamos, un equipo de investigación en el que también estaba Michelle, pero también estaba la epidemióloga Amanda Gabster del Instituto Gorgas, una investigación que realizamos en el CIEPS con la financiación de la SENASID en el año 2020, que finalizamos en el año 2022 y que durante estos 2 últimos años hemos estado presentando resultados pues en forma de papers científicos, pero también en forma de documentales. Al final les presentaré el link a algunos de los documentales para que, si desean, puedan ampliar la información por ahí. Pero bueno, esta investigación, como les decía, fue una investigación etnográfica, una investigación bastante amplia. Ya solo el título deja entender no solo el enfoque. Nosotras, como también apuntaba Jennifer, queríamos salir del discurso de las cifras y centrarnos más en el discurso basado en las experiencias y basado en las vivencias de las propias adolescentes. Y también, bueno, pues lo hacíamos de una manera crítica. Cuando decimos nosotras no somos una cifra, cuando ellas dicen eso, están diciendo mírennos de otra manera, ¿no? O miren el problema de otra manera. Es ante esa demanda que planteamos hacer precisamente esta investigación. Lo que les presento hoy está recién publicado en un libro que se titula así, Violencia de Género, primera escuela de todas las otras formas de violencia en Centroamérica, una publicación centroamericana que lideró un equipo de investigación en la Universidad de Costa Rica y en el que participé con un capítulo dedicado al tema de la violencia de género y el embarazo en la adolescencia, un tema que no teníamos previsto abordar en nuestra investigación etnográfica de Nosotros no somos una cifra, pero los resultados obtenidos nos obligaron a hacernos esa pregunta del papel de la violencia de género en el embarazo en la adolescencia. Quisiera darles un pantallazo súper rápido del estado del tema, del estado del arte, del embarazo en la adolescencia en América Latina. Hace 40 años que se vienen produciendo publicaciones, hay una literatura muy amplia sobre el tema en toda la región desde los 80 más o menos. Son resultados de investigaciones de diferentes disciplinas, desde las ciencias de la salud, investigaciones biomédicas, pero también investigaciones sociales, desde la sociología, la antropología social, la demografía, etcétera. Son varias disciplinas planteando investigaciones sobre el tema, como digo, desde diferentes enfoques y con diferentes metodologías. Ahora bien, sí que se puede reconocer, y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dice la literatura que ha hecho ya previamente un estado del arte sobre el tema en la región, dicen que existe un discurso bastante dominante sobre el tema en Panamá. Algunas autoras lo llaman discurso hegemónico sobre el tema en la región y en Panamá. Es un discurso que se centra muchísimo en, bueno, que considera el embarazo en la adolescencia
un problema social y un problema de salud, pero que ese problema se concreta en las cifras, se plantea el problema en base a las cifras altas de incidencia del embarazo en la adolescencia versus el embarazo o la tasa de fecundidad en otros intervalos de edades y que además apenas descienden. En el imaginario, en el relato hegemónico, el embarazo en la adolescencia es un fenómeno que crece continuamente y que no tiene visos de descender. Y además, en esa problematización generalizada del embarazo en la adolescencia, se plantea el problema muy centrado en las consecuencias que acarrea para el adolescente, para su bebé y para sus familias, o para la sociedad, un embarazo en la adolescencia. Son consecuencias negativas a nivel de salud materno-infantil, a nivel social, el impacto que tiene, por ejemplo, en la continuidad de los estudios de las adolescentes, lo que significa el embarazo en la adolescencia para la reproducción de la pobreza, en fin, son discursos que todas y todos conocemos porque son, como digo, los discursos hegemónicos. Entonces, el problema del embarazo en la adolescencia está muy centrado en unas cifras altas y unas consecuencias negativas. Ahora bien, esa problematización no problematiza tanto las causas que generan el fenómeno del embarazo en la adolescencia. Se centra, en todo caso, ese discurso hegemónico se centra en todo caso en causas inmediatas del embarazo en la adolescencia. Por ejemplo, la falta de información y de acceso a métodos de control de la natalidad, por ausencia también de educación sexual, y también una idea bastante estigmatizada y generalizada de la adolescencia. Estigmatizada, los adolescentes son personas irresponsables, que tienen comportamientos guiados por impulsos más que por la razón, dejan pasar las oportunidades que la vida les da, y una generalización en el sentido de que todas las adolescentes parece que van a vivir una consecuencia negativa y vienen de la misma causa cuando se quedan embarazadas, ¿no? Entonces, frente a esto hay una problematización, una crítica, una lectura crítica que podríamos llamar una literatura contrahegemónica, así lo llama Mónica Cogna, una socióloga argentina que ha escrito sobre el tema, también Carlos Sten, que es un sociólogo del Colegio de México, que también escribió en este libro, digamos que condensó, sistematizó toda esta perspectiva crítica al discurso hegemónico del embarazo en la adolescencia, poniendo entre comillas el problema del embarazo en la adolescencia. No porque quiera decir que no es un problema, sino en base a qué se ha problematizado, ¿no? Son estudios sobre todo de las ciencias sociales que utilizan enfoques cualitativos y etnográficos. Son estudios que reconocen la heterogeneidad de las adolescentes en base a muchas condiciones sociales que las atraviesan. En el caso de Panamá es muy claro. Y son estudios que se basan en experiencias y significados de las adolescentes, teniendo muy en cuenta los contextos en los que ocurre el embarazo y las relaciones en las que esas adolescentes se encuentran. Todas estas dimensiones son dimensiones, obviamente, que permite recoger la investigación etnográfica. La etnografía es esa, les decía antes, esa metodología, ese enfoque que es teórico y es metodológico al mismo tiempo, que describe los fenómenos sociales acudiendo a los lugares donde ocurren y escuchando a las personas que lo viven. Esa experiencia de estar en el lugar y de escuchar a la gente que vive esa situación permite esa otra mirada que decía Jennifer al principio, que intentamos plantear nosotras. Entonces hicimos ese estudio etnográfico con una perspectiva de género sobre el tema en general, sobre las causas y las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Para este estudio etnográfico realizamos visitas de campo, un trabajo de campo en 5 lugares en el país que representaban la diversidad étnico-racial y también geográfica, territorial, que nos interesaba reconocer en nuestra investigación. Es importante apuntar que no abordamos la diversidad por situaciones socioeconómicas. Esto es algo que falta por hacer en Panamá, debería de hacerse. Nosotras partimos de las adolescentes que están en estratos socioeconómicos más bajos son las que tienen mayor incidencia del embarazo en la adolescencia, y queríamos ver de esas adolescentes en estratos socioeconómicos bajos cuáles eran sus diferencias, como decía, por
residencia por diferencias territoriales o por diferencias étnico-raciales. Estos fueron los 5 lugares donde hicimos la investigación: en Colón, en Panamá Este, en una escuela en el centro de Panamá, en la comarca Nove Bugle y en la comarca en Veraguauna, lugares donde conocíamos que se producía una alta incidencia del fenómeno. Ahí utilizamos las siguientes técnicas de investigación: hicimos grupos de discusión con adolescentes, hicimos entrevistas testimoniales para recoger el relato testimonial del embarazo e hicimos observación participante. Eso nos permitió, a nivel de resultados, pues realizar una tipología de casos de las adolescentes embarazadas, realizar un autodiagnóstico que ellas mismas hicieron utilizando la técnica del árbol de problemas y finalmente recoger los relatos testimoniales. Les estoy contando esto todo muy rápido porque ya lo he contado muchas veces y seguramente muchos de los presentes ya me han escuchado contar cómo hicimos esta investigación de Nosotras no somos una cifra, y porque de aquí, de esta investigación, surge esta otra que planteé el año pasado ante esta convocatoria del proyecto editorial de violencias en Centroamérica. Cuando empecé a mirar la violencia de género en los estudios de embarazo en la adolescencia, me di cuenta de que en esa problematización que les contaba generalizada sobre el tema, se habla siempre de la violencia sexual como causa del embarazo en la adolescencia, como causa directa. Esto es innegable, aparece siempre. Y algunas veces aparece la violencia doméstica en el contexto de ocurrencia, digamos como causa no directa, como causa en todo caso estructural del embarazo a la adolescencia, pero no aparecen otras violencias. No se habla de las adolescentes embarazadas como víctimas de otras violencias en las causas del embarazo o en las consecuencias del embarazo. ¿Qué pasa cuando ellas están embarazadas? ¿Qué pasa cuando ellas dan a luz? Ahí la violencia parece que no se da, pero sin embargo nosotras, en los relatos testimoniales que recogimos, nos dábamos cuenta de que para ellas la violencia era un tema central, que la violencia atravesaba toda su experiencia, antes del embarazo, durante el embarazo y en el parto. Tampoco los estudios sobre violencia de género normalmente identifican a las adolescentes embarazadas como un colectivo específico que sufre violencia de género. Entonces entendimos que era necesario plantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene las violencias, o sea, si existe violencias de género en las causas y las consecuencias del embarazo en la adolescencia y cuál es ese impacto que puede tener, ¿no? No me voy a parar en definir qué es la violencia de género, pero nosotras utilizamos obviamente el marco normativo internacional y sobre todo el de Panamá, la Ley 82, que define y tipifica el femicidio y la violencia de género en Panamá, reconoce que la violencia de género es una práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino, que ocurre, y esto es muy importante, en el ámbito público y en el ámbito privado, y que se presenta de diferentes maneras, de manera física, sexual, psicológica, económica o incluso patrimonial. Y un detalle importante es que incluye a las perpetradas desde el Estado. Con esta definición de violencia de género que tiene nuestra legislación, la Ley 82, hicimos una radiografía de las 22 relatos testimoniales que habíamos recogido. En esa radiografía queríamos identificar qué violencias de todos los tipos y modos que se reconocen en la legislación se producen en sus experiencias. Les digo, no todas las adolescentes experimentan violencia en el contexto de ocurrencia durante el embarazo y en el parto, pero la gran mayoría en al menos 2 de esos momentos. En nuestros relatos testimoniales solo cubrían hasta ahí. Después viene la etapa de la maternidad, que es una etapa que precisamente Michelle está trabajando más y que les presentará después, aunque ella no pone el foco en la violencia, pero se podría hacer. Estos 3 momentos son momentos, como les decía, cargados de experiencias violentas. En el contexto previo al embarazo, les decía antes, obviamente la violencia sexual como causa directa, pero también otros tipos de violencias. Violencias físicas, violencias psicológicas y violencias sexuales que ocurren en los contextos domésticos y familiares y también en los contextos de las relaciones de pareja, de las relaciones afectivas. Son 2 contextos en los que ellas experimentan en su casa y con su pareja, experimentan diferentes tipos de violencias. Y estas violencias pueden ser la causa directa o no del embarazo a la adolescencia. Obviamente la violencia sexual lo es, las otras no lo son, pero están ahí de manera indirecta
condicionando, determinados intereses, determinadas decisiones sexuales y reproductivas que toman las adolescentes. Por compartirles algunos testimonios, por ejemplo, en el contexto del embarazo, violencia doméstica, mis papás, dice María, mis papás comenzaban a pelear enfrente mío. Él le pegaba a mi mamá y mis hermanitos llorando. Mi mamá con sangre y moretones. Yo quería meterme entre ellos y decirle a él que no le pegara a mi mamá, pero como era niña me daba miedo. Este es un ejemplo de violencia doméstica que está en el contexto de la ocurrencia del embarazo, la violencia física. Yo la violencia en la pareja la viví a los 12 años, cuando andaba con el padre de mi hijo. Él era muy agresivo, me agarraba del brazo, me dejaba moretones. Lo hacía por celos. Yo no podía hablar con ningún muchacho, porque de una vez me pegaba. En relación a la violencia sexual, con solo 15 años sentí lo que era el maltrato de un hombre. Él se metía en mi cuarto cuando mi mamá no estaba en casa y me pedía tener relaciones sexuales. Si yo me negaba, él me maltrataba, me pegaba, me jalaba el cabello y me tiraba al piso. Yo vivía una relación forzada por sus amenazas. Fue entonces cuando quedé embarazada. Aquí se ve claramente la causa directa del embarazo. Les decía, durante el embarazo, en ese contexto, perdón, previo al embarazo, en el contexto de ocurrencia, violencias físicas, violencias psicológicas, violencias sexuales, en la casa, con la pareja, pero luego aparecen otras violencias durante el embarazo. La primera, cuando ellas tienen que dar la noticia, cuando ellas se enteran que están embarazadas y tienen que dar la noticia, en casa o a la pareja. Ese momento está repleto de miedo, están aterradas de dar la noticia porque saben que esa noticia va a desencadenar violencias. Son violencias a veces físicas, a veces psicológicas, que no se quedan ahí, porque a partir de ese momento, durante todo el proceso de gestación, se producen otras violencias que siguen ocurriendo en la casa, pero también ocurren fuera, en el ámbito comunitario, los comentarios que reciben de la gente, en el ámbito institucional, cuando van a atenderse en los centros de salud, en los hospitales, las cosas que les dicen, cómo las critican, cómo las regañan, cómo se sienten criticadas, el estigma que cargan cuando se enfrentan a estas instituciones de salud, pero también instituciones de educación, en la calle, en el transporte público. Son todo violencias que van sufriendo y exclusiones que van sufriendo sin ni siquiera darse cuenta, sin ni siquiera poder conceptualizar eso como violencia. Todo eso, todas esas experiencias determinan las decisiones que toman, como por ejemplo dejar de ir a los controles de salud porque no le gustan, como las tratan, porque las tratan mal. Dejar de ir a la escuela porque los profesores tampoco las tratan bien, porque toda la comunidad educativa, también sus compañeros, las critican, las juzgan. Por tanto, son violencias que tienen sus consecuencias negativas. Veamos algunas de ellas. La violencia psicológica, les decía. Cuando quedé embarazada, mi mamá no me hablaba y mis hermanos no querían estar conmigo. Me decían palabras sucias, que yo era una zorra. La violencia institucional. Los profesores en la escuela nos rechazan bastante, nos humillan, nos decían que nosotras, las que estábamos embarazadas, íbamos a corromper a nuestras compañeras. Nunca nos escuchaban, nos excluían de los grupos, nos tenían en sillas separadas, lejos de nuestras compañeras. Fue horrible. Y finalmente el parto. El parto es un momento que contiene muchas violencias. Yo siempre digo cuando presento resultados de este estudio que los testimonios más duros que escuchamos cuando hacíamos estas entrevistas testimoniales con las adolescentes eran los testimonios de sus partos. Sus partos fueron experiencias muy dolorosas, cargadas de violencia. Y ustedes saben que la Ley 82 y también la normativa internacional conceptualiza una violencia muy específica, que es la violencia obstétrica. Ellas son víctimas, en una gran mayoría de casos, de violencia obstétrica. Es una violencia de tipo físico, es una violencia psicológica y es una violencia emocional. Son experiencias que para ellas son extremadamente traumáticas y que tienen efectos y consecuencias en su salud y en su como les decía, emocional. Por ejemplo, un testimonio de violencia obstétrica terrible. Cuando yo llegué a dar a luz, la enfermera me dijo que si yo gritaba me iba a dejar de última, que tenía que aguantar lo mío, que si yo había tenido relaciones sexuales, eso también duele la primera vez. Así que ahora tenía que aguantar yo sola, calladita, allí. Son, como les decía, muchos los testimonios que recogemos sobre esto. Merece una investigación específica
la violencia obstétrica en las adolescentes embarazadas, en general en las mujeres, pero muy específicamente en este colectivo, porque como decía una de ellas, nos critican porque nos hemos quedado embarazadas y porque somos jóvenes, somos las más vulnerables y al mismo tiempo a las que peor tratan. También hay una violencia económica y patrimonial, de la que seguramente hará referencia más Michelle, que viene después del parto, ¿no? Cuando el padre no se hace responsable económicamente de los cuidados. Él muchas veces no me quiere dar la pensión, ni la leche, ni el pamper, porque dice que es mucho gasto. Entonces yo le digo que si quería estar así, que nadie le quitara su plata, él también se hubiera cuidado. Todo esto nos demuestra, evidencia que en el embarazo en la adolescencia, en el contexto de ocurrencia, durante el embarazo y en el parto se producen diferentes tipos de violencia, diferentes modos de violencia, y que esas violencias ocurren en el contexto familiar, en el contexto comunitario, pero también en el contexto institucional, que ocurren en el ámbito público y ocurren en el ámbito privado, y que son violencias que van más allá, como les decía al inicio, de la violencia sexual en las causas del embarazo en la adolescencia. ¿Qué implicaciones tiene? Porque yo les decía, más allá de evidenciar que hay violencias, que ellas sufren violencia, que son víctimas de varias violencias, ¿qué consecuencias tiene esto? En relación a las causas, les decía, ¿no? Más allá de la violencia sexual, esas violencias que ellas sufren en el ámbito doméstico, que son físicas o que son psicológicas, que pueden ser víctimas directas o indirectas, puede ser la madre, puede ser una hermana la que está sufriendo violencia, todo ese contexto de violencia hace que ellas quieran salir de sus casas y formar un nuevo hogar y formar una nueva familia. Y ese es uno de los motores que explica por qué empiezan a tener relaciones afectivas de modo temprano, muy determinadas por esta idea del amor romántico, del hombre que las va a salvar, que las va a sacar de un contexto plagado de violencias. Así que esta podría ser una consecuencia no directa del embarazo en la adolescencia que hay que tener muy en cuenta. Finalmente, las consecuencias que tiene, el impacto que tiene estas violencias en las consecuencias. Decía, por ejemplo, una de ellas: yo dejé de ir a la escuela no por mi embarazo, sino por el rechazo de los profesores hacia mí. El discurso hegemónico dice: cuando se quedan embarazadas, abandonan la escuela, pero obvia decir que muchas veces ese abandono está determinado por cómo son tratadas. Entonces ya no sería una consecuencia de su edad o de su condición de embarazo, sino de cómo este embarazo a estas edades es tratado por los responsables de las instituciones de educación. En términos de salud, lo mismo, a muchas las tratan mal en los centros de salud y ya no quieren ir a los controles. Cuando decimos que las adolescentes embarazadas no van a los controles de salud y luego tienen muchos problemas de salud materno-infantil, también obviamos decir que ellas muchas veces dejan de ir precisamente porque son maltratadas. Entonces, como conclusión, podemos decir que las violencias de género existen en todas esas etapas, que las violencias de género son causa directa, pero también causa indirecta del embarazo a la adolescencia, y esto, como apuntaba al inicio, nos debe dar guías para ver por dónde intervenir. Entonces, es importante colocar el mensaje de que todas las acciones que se puedan hacer en el país para prevenir la violencia de género pueden tener un impacto en la prevención del embarazo en la adolescencia. El vínculo es directo e indirecto. En términos de las consecuencias negativas, decimos, bueno, como les decía ahora mismo, no pueden atribuirse solo al embarazo, no pueden atribuirse solo a la edad. Esas consecuencias negativas que existen también tienen como responsable las violencias de las que son objeto. Y ahí es importante reconocer la responsabilidad social e institucional que existe en esas consecuencias negativas del embarazo en la adolescencia. No solo son ellas responsables con su embarazo, sino que también hay una responsabilidad, como digo, social e institucional. ¿Y esto qué nos dice a nivel de intervención? Pues nos dice, por supuesto, que es necesario, este mensaje es también muy importante, que es necesario asegurar que a las adolescentes embarazadas que tengan un acceso a la salud y a la educación libre de violencia. Una cosa que, por supuesto, podríamos dar por supuesta, pero que no lo es. Como les decía, quien quiera visibilizar
este vídeo. Nosotros no somos una cifra, es un vídeo que hicimos con los resultados precisamente de la investigación etnográfica que revela todas estas violencias a las que les he hecho referencia en los 3 tiempos. Así que, bueno, en 10 minutos van a poder escuchar los testimonios de ellas en los 3 tiempos. Ahí les dejo mi correo electrónico y, bueno, quedo atenta a los comentarios que hagan después. Gracias, Jennifer. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Sí, o sea, realmente, digamos, sin palabras, yo creo que vamos a dar la oportunidad a la presentación de Michelle e invitamos a las personas que puedan colocar sus comentarios o sus preguntas para las expositoras en el chat. Y bueno, sin duda hay mucho que conversar y un gran aporte para el conocimiento y el abordaje del embarazo en la adolescencia, esta investigación. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar a Michelle Ordaz. Michelle Ordaz es una joven investigadora, científica social, está en la actualidad especializándose en perspectiva de género y su intervención está vinculada con maternidades adolescentes y cuidados. La licenciada Michelle ha desarrollado estudios etnográficos con población migrante en tránsito, migrante residente, población LGTBIQ+, adolescentes y personas campesinas. Ha podido aplicar la perspectiva de género, etaria, interseccional, de etnicidad, de derechos, desde una visión no adultocéntrica y por supuesto también feminista y ecológica. Michelle en el 2011 estudió antropología en la Universidad Central de Venezuela y en el 2016 volvió a estudiar la carrera, en este caso en la Universidad de Panamá. Y a partir del 2021 inició estudios en una maestría en género, sociedad y políticas públicas del Programa Regional de Formación en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Y el día de hoy es, digamos, muy valioso porque nos va a estar presentando los resultados de ese trabajo final de la maestría. Y bueno, agradecemos también a la licenciada Michelle, próxima magíster en género, sociedad y políticas públicas, este espacio y la visión también que nos va a aportar. Michelle, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Jennifer. Buenas tardes para todas y todos. Vamos a compartir pantalla. Ventana. Un momento, por favor. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Se ve, pero pequeñita. Si la puedes ampliar. Se ve grande. Un momentito. Pues no me aparece la presentación para la opción para poder compartirla aquí. Lo puede presentar Teresa, Jennifer. Okay. ¿Allí se ve? Ahora estamos viendo la pantalla de Teams. Ajá, la pantalla completa. Si quieres, creo que tenemos la presentación. No sé si...
Sí, por ganar tiempo, porque no me da la señal bien. Perfecto. Ajá. Allí. Perfecto, ya la vemos. Bien. Adelante, Michelle. Eso es. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presente hoy. Hoy es un día muy, muy importante, el día de la conmemoración de la prevención del embarazo en la adolescencia. Agradezco pues la iniciativa de parte de la profesora Eugenia de iniciar, ¿no?, con la investigación de Nosotras no somos una cifra, esta investigación que comenzó pues previo a la pandemia, y que justo en la pandemia se consolidó ya en el trabajo de campo junto con la doctora Amanda Gaster y mi persona y otras estudiantes de estadística. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder acercarnos al fenómeno del embarazo en la adolescencia en Panamá, más allá de lo que nos ofrecían las estadísticas, que sí son muy desgarradoras, pero que queríamos conocer qué podíamos saber, ¿no?, qué podíamos escudriñar en los testimonios de estas adolescentes. A partir de ese gran estudio, así como la profesora Eugenia pues extrajo este capítulo de las violencias, otra pregunta súper importante que surgió es qué pasaba en el periodo posterior al embarazo, particularmente en la primera etapa de la infancia, ya que, como bien sabemos, de 0 a 3 años no hay educación obligatoria. Para poder recurrir a oportunidades de cuidado de estos hijos, pues por lo general se deben recurrir a opciones privadas. Ya es a partir de los 4 años en los que ya empiezan a haber ciertas opciones públicas para poder ingresar a los niños al kinder, y es justamente esta etapa en la que se encuentran uno de los mayores desafíos de cuidados. Entonces, queriendo abordar y queriendo responder a la dinámica de la maternidad adolescente, sobre todo en esta primera infancia, nos preguntamos entonces cuáles eran las implicaciones entre la maternidad adolescente y cuidados, y yo lo propuse también como parte de mi tesis de maestría, como lo comentaba ahorita Jennifer, del programa regional de formación en género, sociedad y políticas públicas de Flaxo Argentina, y estos son los resultados preliminares que les presento. ¿Por qué importan las madres adolescentes, ¿no? El fenómeno del embarazo adolescente en Panamá tiene una alta prevalencia, ya lo mencionamos, la estadística es desgarradora, y un alto coste público. En UNFPA realizaba un estudio regional en el 2020 donde abordaba 6 países de Latinoamérica y me mencionaba cuánto era el costo anual para cada uno de los estados por cada una de las jóvenes que quedaba embarazada. Y particularmente para el 2021 mostraba un coste de cuánto costaba para el Estado panameño particularmente, ¿no? Además, el primer estudio que empezamos a partir del 2020, desciframos, ¿no?, que el fenómeno del embarazo en la adolescencia también está plagado de estigma y discriminación. Si bien la ocurrencia del embarazo en la adolescencia impacta mucho a nivel numérico, impacta mucho a nivel de lo que está pasando en la situación de salud, de las situaciones de pobreza en las que recaen estas niñas, ¿no? O sea, el tema dinero, que era como una de las cosas que nos mencionaban, que era como que más impactaba, ¿no? Que cuánto le va a costar esta joven al Estado, es cómo, cómo va a vivir esa joven en ese estado, ¿no?, en esa dinámica sociocultural. Muestro una estadística del INEP, del Instituto Nacional de Estadística de Panamá, que para el 2020 se registraron 11.103 nacimientos de personas cuyas madres tenían entre 10 y 19 años, lo cual representó el 16% de nacimientos vivos. De estas, 392 tenían entre 10 y 14, que se considera embarazo infantil, y 10.711 ya madres de 15 a 19 que ya es embarazo adolescente. ¿Por qué importan los cuidados? ¿No? ¿Por qué vincular este fenómeno, particularmente en el escenario de los cuidados? Y desde el 2019 se viene instalando una mesa de diálogo en Panamá
donde diferentes sectores, desde el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer y otros entes institucionales y de agencias de Naciones Unidas, se han sentado a conversar acerca de la necesidad que tiene la instalación de un sistema nacional de cuidados que no sea solamente estrategias que busquen cuidar o que busquen mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras, sino que sea algo ya mucho más integral en la arquitectura y que esté instalado en la arquitectura estatal. Pasó por los 3 debates, vino la pandemia y se ralentizó un poco la sanción de la ley, pero finalmente, el 25 de abril del 2024, nace la ley 431 por la cual se crea el Sistema Nacional de Cuidados. Y estipula, ¿no?, entre las personas que son objetivo de esta ley, uno, los y las adolescentes, considerando que son personas que requieren apoyo para desarrollar las actividades de la vida diaria, y dos, las personas que realizan trabajos de cuidados de forma no remunerada. Y aquí se vinculan justamente pues las adolescentes embarazadas con las que pudimos participar y que justamente estábamos queriendo preguntarnos qué pasaba en ese periodo posterior a la ocurrencia del parto, con que son personas cuidadoras y que están ejerciendo estas actividades de cuidado de forma no remunerada. Entonces nos preguntamos, ¿las madres adolescentes podrían tener menos oportunidades y recursos para conciliar las tareas de cuidado con la continuación de su trayectoria educativa, afectando, por tanto, el desarrollo de sus potencialidades y la consecución de empleos dignos? Entonces, pues nos lanzamos a la experiencia de contrarrestar esto con los testimonios de las madres adolescentes. Para posicionarles un poco de cómo se encuentra actualmente el Sistema Nacional de Cuidados, esto de territorios que cuidan hacia la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados en Panamá, fue una estrategia que se implementó en el noviembre del 2023. Era un plan piloto en el corregimiento de Juan Díaz, donde lo que buscaban era, bueno, cómo podemos hacer que la comunidad pueda tener unos espacios para poder cuidar de aquella franja poblacional que requiere de mayor cuidado, y se referían particularmente a la infancia y a las personas de la tercera edad. Y para junio del 2024 se sancionó una ley donde se aprueba el manual de gestión operativa del modelo de casa día, justamente para darle estructura a una casa de día que justamente está construida en el corregimiento de Juan Díaz, y es para que las personas de la tercera edad pues puedan estar allí y recibir atenciones de cuidado de personas profesionales. Sin embargo, de momento, por lo incipiente que también está la ley, por estas estrategias que también son bastante nuevas, de momento a nivel estatal no hay ninguna estrategia del Sistema Nacional de Cuidados que apunte particularmente a el colectivo de madres adolescentes en su rol de cuidadora. Para comprender, ¿no?, desde qué lente estamos viendo este fenómeno, pues desde la antropología social lo que nos aporta es la etnografía, buscando siempre situar la producción de conocimiento científico en un espacio y tiempo determinado. De la antropología del género, pues traemos cómo se construyen las identidades de género, es decir, los significados de roles y estereotipos, y en este caso particular de los roles y estereotipos femeninos, a partir de la combinación de categorías: maternidad, adolescencia y cuidadora. Y de la economía feminista traemos entonces el estudio del cuidado desde un enfoque de género. Esto problematiza el impacto diferencial que tienen las tareas de cuidado sobre las mujeres y el resto de actores sociales que interactúan con ellas. Entiéndase, familia, comunidad, sector privado, sector comercial y Estado. Y el resto de actores sociales que interactúan con ella en su cotidianidad en el desarrollo de su vida. Se da cuenta cómo la sociedad organiza el tiempo y las acciones para satisfacer aquellas necesidades esenciales para la sostenibilidad de la vida. Ya no vamos a hablar de necesidades básicas,
ahora hablamos de necesidades esenciales para la sostenibilidad de la vida. Y en este concepto es que entendemos qué es el cuidado. El cuidado son todas aquellas acciones que realizamos para satisfacer necesidades esenciales para la sostenibilidad de la vida. En un primer objetivo, para abordar una dimensión simbólica de este fenómeno, me preguntaba, ¿cuál es la interpretación de la maternidad y los cuidados que realizaban las madres adolescentes en el ejercicio, ¿no?, de estos cuidados? Y les preguntaba, ¿qué es la maternidad para ustedes? Y lo que me encontré es que para muchas venía a convertirse en un episodio más bien de afrontamiento positivo de la vida, ¿no? No digamos que lo consideraban, pues, que bueno que me pasó esto, no, sino que como ya me pasó esto, pues entonces echo para adelante, ¿no? En palabras de ellas. Y particularmente de los cuidados, a pesar de que no conocían exactamente cuál es el significado teórico de los cuidados, lo que sí, pues, describían es cómo cuidan, ¿no? A la pregunta de cómo cuidan, ellas decían, pues, yo me encargo, yo busco hacer las cosas lo más que pueda, yo me apoyo de mi mamá, yo duermo lo menos que pueda, y entre las satisfacciones que recibían a cambio de cuidar, se encontraba cuestiones como el amor, el cariño, la atención genuina, ¿no? De hecho, uno de los testimonios que decía era de que en la medida en la que mejor lo cuidaba, sentía que estaba haciendo pues lo mejor que podía, ¿no? Lo mejor que se merecía. Y aunque no estuviera supliendo todas las necesidades que sabía que necesitaba el bebé, pues sentía bastante satisfacción en su corazón por estar haciendo lo mejor que podía. En el aspecto de ser cuidada, reconocían el apoyo que recibían de parte de su familia, sobre todo la figura de la mamá. Nos vamos a encontrar con que la suplantación de ellas en su labor de cuidado está siendo dada por la mamá. En la mayor parte de los casos, no por el padre del bebé. De hecho, en la mayor parte de los casos, el padre del bebé o negó el embarazo o niega la manutención, em, o no estudia ni trabaja, y esa es la razón de por qué no brinda manutención, pero tampoco apoyan las labores de cuidado. De hecho, solamente en un caso, y justamente porque tenía un periodo de tiempo disponible, un papá de uno de los bebés era quien iba hasta la casa de la muchacha y pues atendía la casa, le hacía la comida para que cuando ella llegara del colegio ya al menos tuviera la comida ahí. Y en el aspecto de cuidarse, súper importante que para ellas, em, entre cuidarse de tomar métodos anticonceptivos, cuidarse de las relaciones que tienen ahora, porque si bien el tema del embarazo significó un antes y un después en sus vidas, sobre todo en su rol de estudiante y de integrante de una familia, con esto hubo o el quiebre de muchas relaciones de amistad o familiares, o más bien hubo un reforzamiento de esa relación, ¿no? Y aquí ellas mencionan que les gustaría haberse sentido cuidadas previo a la ocurrencia del embarazo, les gustaría sobre todo haberse sentido escuchadas. Ahora reflejan pues bastante bienestar, aunque reconocen que no están en la posición que les gustaría, sobre todo a nivel de tener los recursos, ¿no? De poder contar con alimentos suficientes, con la proporción, ¿no?, constante para poder comprar los pañales cuando se acaban, las leches cuando se acaban, porque una de las preocupaciones era, ya se le está acabando y no tengo dinero, ¿no? Y tener que esperar a que
el papá en algún momento diera algo de dinero o la mamá pues obtuviera algo de dinero aparte o que algún familiar pues apoyara, ¿no? a esta joven. Aquí puse una pregunta sobre cómo podemos deshacer los estereotipos sobre la maternidad adolescente, porque algo que encontré es que la mayor parte de las madres no problematizan la categoría de mujer, la categoría de madre, la categoría de cuidadora, sino que más bien asumen un rol que es impuesto socialmente y que ellas se atribuyen en una manera de justificación, ¿no? Ellas justifican que obviamente tienen que dormir 4 horas porque ellas son madres y que son las que tienen que cuidar. La siguiente página, por favor. En el desafío de la conciliación, quisimos abordar una dimensión empírica del fenómeno y pues en esta distribución de las tareas domésticas y de cuidado, ellas están ejerciendo la mayor cantidad de las labores domésticas en la casa y si no, en la mayor parte de los casos es la mamá, siempre una figura femenina. El impacto en el tiempo disponible para estudiar y trabajar es poder estudiar cuando el bebé está dormido, trabajar la mayor parte no lo tiene, sobre todo dado porque son menores de edad y porque realmente no les da el tiempo para poder cuidar del bebé y asistir a clases. Participación de otros miembros de la familia son acciones muy inmediatas, ¿no? Me comentaba una que era como, mírame al bebé mientras cocino, o mírame la estufa mientras atiendo un momento al bebé, pero no te acerques al fuego. Entonces son apoyos de situaciones muy concretas, muy inmediatas, pero la mayor parte no repliega una pauta de crianza, digamos, unas responsabilidades mucho más eh, a largo plazo o mucho más profundas en otras personas, sino que las atribuyen ellas. De hecho, una de los testimonios que me comentaban, una adulta que entrevisté que había sido madre adolescente en su adolescencia, era que sus abuelos le habían dado el apoyo, le decían, mira, yo te cuido al bebé, solo que tienes que traerlo para el campo. Y ella lo intentó por 3 días y dice que no aguantó, que fue a buscar a su bebé, porque más allá de que sabía que era una buena opción para poder ella estudiar y trabajar y terminar los estudios, tenía una carga emocional negativa en la cual ella se sentía pues mala madre por abandonar a su bebé, incluso cuando esto significara que tenerlo con ella tampoco lo iba a ver porque llegaba a casa cuando él estaba dormido y salía de casa cuando él continuaba dormido. En el apoyo económico, la mayor parte del resultado es que ellas cuentan con el apoyo económico de su mamá o de otras figuras femeninas. Tuve un caso que era de una tía que la había acogido en su casa para que ella pudiera terminar sus estudios en el centro Las Claras. Y muy pocos casos de que aún el papá continúe dentro del núcleo familiar y que sea quien esté apoyando económicamente esta maternidad. ¿Por qué es un desafío de conciliación? Porque las adolescentes sí quieren estudiar, porque nos encontramos con otras adolescentes que ingresaban, por ejemplo, al programa Las Claras y que no podían continuar estudiando. Y preguntaba, ¿por qué no continúan estudiando? ¿Será que no quieren estudiar? Y lo que me respondían era, puede ser que no hayan tenido el apoyo. Entonces, lo que refleja la gran mayoría de las chicas a las que yo entrevisté es que sí quieren estudiar y que no continúan los estudios es por una falta de apoyo, no por una falta de un proyecto educativo. Que esto, a diferencia de lo que encontramos en el primer estudio, nos encontramos con chicas que desde el inicio no se habían planteado ni siquiera la idea de terminar el bachillerato porque para ellas el tema de terminar la escuela era un tema como cualquier otro para ellas, era pues el tener un título de bachiller, tener un proyecto educativo no estaba en el centro de sus vidas, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no vean el estudio como algo importante,
solo que nos estamos concentrando en que las adolescentes, antes de quedar embarazadas, ya tienen un proyecto educativo a largo plazo, ¿no? ¿Sí? Las proyecciones educativas, laborales y familiares es para abordar una dimensión temporal. Las dificultades para continuar estudiando, sobre todo relacionadas a no a una falta de motivación, no a una falta de saber qué es lo que quiero y de poder encontrar cómo lograrlo, ¿no? Había una de las chicas que me comentaba que quería ser aeromoza. Yo le preguntaba si había tenido algún referente de, de cómo era ser una aeromoza. Me decía que no, pero que lo había visto en las películas, lo había visto en internet y que para ella era un sueño que perfectamente podía cumplir. Entonces, en ella sí está el conocimiento de cómo desarrollar este proyecto educativo, solo que en algunas ocasiones se viene una gestión mental de la maternidad en la cual ella, pues, lo que resulta es que ellas temen que este proyecto pueda verse truncado o pueda verse como pausado de momento a causa de esta primera etapa de la maternidad. Un acceso limitado a oportunidades laborales, ellas lo vislumbran porque dicen, si no tengo al menos el título de bachiller, no voy a poder encontrar un trabajo digno. De hecho, una de las chicas decía, concentrarme que solo tengo que estudiar 4 años, no estoy viendo tanto a mi bebé, pero esto va a servir para que yo pueda tener un buen trabajo y luego sí disfrutar de mi bebé, no de mi maternidad. Situaciones de salud relacionadas al embarazo, al parto, a la maternidad. Me encontré también con testimonios de violencia, como lo mencionaba la profesora Eugenia, en los que habían secuelas físicas de por vida. Y que estaban relacionadas a situaciones de violencia que habían vivido, sobre todo en el parto, por personal de salud, enfermeras y médicos y médicas. Y relacionadas a la maternidad, una de las chicas, a causa de la lactancia, había desarrollado una malformación en un seno, y gracias a la actividad de Fundacáncer, gracias a la actividad de APLAFA y de Las Claras, habían encontrado la oportunidad de poder atender esto a tiempo y que no se convirtiera, pues, en un mal mayor. Situación de salud mental lo vislumbran con claridad, saben que están en un entorno de alta tensión, saben que en ocasiones pueden llegar a sentir ansiedad, pueden llegar a sentir depresión. De hecho, las dos madres adultas que fueron madres en su adolescencia, me indicaban que habían acudido a sesiones de salud mental justamente por situaciones relacionadas en esa etapa de la adolescencia cuando se convirtieron en madres. Encontré muchos testimonios de discriminación y estigma, y sobre todo de las personas en el colegio. En Panamá existe una ley que prohíbe que se saque a una adolescente del estudio por quedar embarazada, y sigue ocurriendo. Esto es desgarrador, por supuesto, y lo que recurre es a que las alternativas que buscan estas adolescentes para poder continuar estudiando sean alternativas privadas, lo cual implica un mayor gasto, ¿no? en la carga económica de la familia. En el apoyo institucional, lo que encontramos es sobre todo apoyos de instituciones privadas o ONGs, ¿no? Como el programa Las Claras y como PLAFA, y las aspiraciones futuras siempre motivadas en base al niño. Yo les hacía mucho énfasis en que diferenciaran la motivación que tenían previo al embarazo y posterior, y definitivamente el embarazo significaba, a partir, ¿no?, de este afrontamiento positivo, significaba para ellas un empuje adicional para culminar con estas proyecciones educativas, encontrar un buen trabajo y pues tener la familia que siempre habían deseado.
siguiente. ¿A quién le importan las madres adolescentes? Aquí encontramos el desafío de la corresponsabilidad. ¿Cómo se adapta el concepto de la corresponsabilidad al contexto de una madre adolescente que aún está en la escuela o que busca empleo, ¿no? Porque algo que me encontré en la literatura es que encontraba mucho cómo el Estado, las entidades privadas, la comunidad y la familia pueden participar, cada uno asumiendo su rol para apoyar estas acciones de cuidado que requieren todas las personas, pero que por lo general realizan en mayor medida las mujeres, que recae sobre todo en las mujeres. Y en este caso no se correspondía exactamente a que las mujeres pudieran conciliar, ¿no?, una vida familiar con una vida laboral, sino que incluso en una etapa previa, cómo conciliar una vida familiar con una vida educativa para que justamente el cierre de este proyecto educativo genere, ¿no?, unas oportunidades para poder ingresar a entornos laborales formales, porque ya de entornos laborales informales me encantaría que lo pudiéramos abordar más adelante, pero es una dimensión que no conocemos y que seguramente pudiéramos explorar, que hay muchas mujeres que se siguen dedicando a las labores de cuidado, que es un trabajo no remunerado a lo largo de su vida. ¿Y qué papel tienen las instituciones, familia, comunidad, escuela, Estado en la construcción y reproducción de las desigualdades de género, ¿no? Cómo instalar un sistema nacional de cuidados que tenga realmente perspectiva de género puede contribuir a que se equipare la balanza entre los hombres y las mujeres, pero que también se transformen los conceptos en los que históricamente se ha atribuido a las mujeres por el hecho de ser mujeres la responsabilidad de tener que cuidar. El colectivo de madres adolescentes es un colectivo específico, requiere de una investigación muy puntual, muy pertinente, y en mi caso, pues pudiéramos abordar incluso un espectro más amplio del entorno nacional, incluso diferencias étnicas, diferencias de lo que comentaba la profesora Eugenia al inicio, de diferencias de poder adquisitivo, incluso, ¿no?, diferencias de cómo se construyen estas redes de apoyo. Vulnerabilidad porque requieren de más políticas de cuidado, ya están inmersas en dinámicas sociales de actores ausentes en su corresponsabilidad. Ya ellas mencionan haberse sentido solas, desprotegidas, haber sentido que no contaban con apoyo, que no tenían los recursos previos al embarazo. Es decir, que el embarazo lo que viene es a sumar uno de los más problemas en sus dinámicas, ¿no?, de la cotidianidad para poder afrontar esta conciliación entre el desarrollo de lo que quieren para sus vidas. Y realmente, ¿para qué hacemos toda esta investigación? Porque queremos mejorar la calidad de vida de madres adolescentes y sus hijos, y sobre todo porque queremos dignificar que no es una forma en la que las jóvenes tienen de como ellas mismas decían, ¿no? Yo entiendo que quizá cometí un error, porque lo mencionan así, a pesar de que quizá aquí quizá no se estén cuestionando, ¿no?, estas otras aristas de violencia, otras dinámicas de poder en las que estaban inmersas previo a este embarazo, pero ellas reconocen que sí, que el embarazo definitivamente fue un antes y un después en su vida, y que lo único que pueden hacer de aquí en adelante es un afrontamiento positivo, y que por favor la sociedad no sumara más estigma, más rechazo, más discriminación, que no les quitaran oportunidades de trabajo por conocer que eran madres adolescentes, por tener que pedir permiso para cuidar a sus hijos, y que las familias pues contribuyeran también a poder culminar con estas trayectorias educativas para poder conseguir mejores trabajos. Y finalmente los agradecimientos al Centro Las Claras por siempre apoyarnos, a PLAFA
porque desde el minuto uno siempre nos apoyó al Comité de Bioética del Gorgas, que fue quien aprobó el protocolo de bioética de mi investigación, a la profesora Eugenia por tutorizarme, por hacer mentoría a mí, a la doctora Amanda Gaster por constantemente estar apoyándome siempre. Y el mensaje final para esta presentación: creemos una concienciación sobre el tema del embarazo en la adolescencia. Reconozcamos que la transferencia de conocimiento científico sí nutre las políticas públicas, y que la necesidad de generar conocimiento situado y la importancia de la perspectiva de género para evidenciar las dinámicas socioculturales diferenciadas por género, ¿no? En las que por lo general las mujeres se encuentran en posiciones de desigualdad. Y es importante, esto no los trae la antropología, no los trae la antropología de género, no los brinda desde el enfoque feminista, desde el enfoque de la economía de los cuidados. Y bueno, dejo el debate abierto para que podamos conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Digamos, también una perspectiva, un abordaje, digamos, muy poderoso. Me quedaron muchas cosas, entre ellas lo que mencionabas de que las adolescentes embarazadas y bueno, las mujeres que fueron madres adolescentes están inmersas en dinámicas sociales de actores ausentes en su corresponsabilidad, ¿no? Bueno, en ese sentido hay muchas cosas, digamos, de las que se podría conversar. Quizás vamos a iniciar por un aporte que realiza Alejandro Cerón en el chat, que señala, bueno, agradece la presentación de la doctora Eugenia y señala que abre una ventana hacia un tema tan duro que viven tantas niñas y mujeres de manera cotidiana. Aporta que la socióloga, que en el tema de violencia, la socióloga salvadoreña Cecilia Mengíbar estudió la violencia de género en una región de Guatemala, y una de las principales conclusiones es que las violencias de género que documentó no pueden comprenderse del todo sin examinar las estructuras de las violencias de las que son parte, entre las que destaca esta autora las profundas desigualdades sociales y la explotación económica, pobreza e ideologías de género que posicionan a las mujeres en situación de vulnerabilidad a lo largo del ciclo de la vida. Y nos consulta, bueno, qué reflexión o qué aporte respecto a esto tendría doctora Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Nosotras, en esta mirada que hicimos a las experiencias de las adolescentes embarazadas, lo que buscábamos era comprobar si existen las diferentes formas de violencia en sus experiencias, ¿no? como he relatado, pero más allá de eso, de evidenciar que sus vidas están atravesadas por la violencia de género y el embarazo a la adolescencia, más allá de eso queríamos saber qué tenía que ver esa violencia de género con las causas y las consecuencias. O sea que el foco era muy específico. Nosotras no nos estábamos preguntando, pero eso lo han hecho otras investigadoras y otros investigadores previamente, el origen de la violencia de género, ¿no? Cómo se construye o por qué existe algo así como la violencia de género. Pero bueno, sabemos que la violencia de género tiene como origen, tiene como causa las normas y las relaciones de género. Uno puede pensar que a partir de ahí hay otros elementos que hacen que determinadas personas, determinadas mujeres sean más o menos vulnerables a esas normas y relaciones de género por otras condiciones sociales, porque no somos solo mujeres, porque nuestras vidas están nuestras realidades, nuestras identidades están atravesadas por muchas condiciones sociales. Y además de ser mujer, tenemos otras condiciones sociales en estructuras que, como apuntas, están marcadas por la desigualdad, por ejemplo, socioeconómica. En el caso de Panamá, como en el caso de muchos países centroamericanos, también la desigualdad étnico-racial y la pobreza, pues obviamente las violencias de género se van a comportar con esos componentes
de una manera más intensa, o a esas mujeres que están atravesadas por muchas condiciones sociales en situación de desigualdad o discriminación, las va a colocar en una peor situación en relación a la violencia de género. Pero la violencia de género tiene, como digo, su origen en las normas y relaciones de género. Por eso lo llamamos violencia de género y creo que es un súper aporte. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con la conclusión a la que llega la socióloga a la que haces referencia, en el sentido de que efectivamente la violencia de género está atravesada por muchas otras violencias y condiciones de desigualdad. En el caso de las adolescentes, por ejemplo, nosotras hemos dicho con el estudio etnográfico que el hecho de ser mujeres no las iguala a todas, y de ser adolescentes no las iguala a todas. No todas, por ejemplo, tienen las mismas oportunidades para pues desarrollar una carrera educativa o profesional. No, lo cierto es que en Panamá no está asegurado el derecho a la salud o el derecho a la educación. Esos derechos no están garantizados porque existen estructuras de desigualdad. La de género es una, pero como decía, la socioeconómica, la étnico-racial es otra. Entonces, no todas las adolescentes se encuentran en la misma situación o con las mismas oportunidades para, pues eso, continuar estudiando, salir de la pobreza. Y esto es importante apuntarlo, muy importante, porque si decimos que todas las adolescentes embarazadas, todas las adolescentes cuando se quedan embarazadas pierden oportunidades, estamos dando por hecho que las tenían. Y lo cierto es que no todas las tenían. La verdad es que lo digo muchas veces y casi me siento que me repito, pero me parece súper importante. Todo esto para demostrar cómo el contexto socioeconómico, la desigualdad socioeconómica, impacta muy fuerte en la vulnerabilidad ante el embarazo. Cuando decimos que no tienen las mismas oportunidades, por ejemplo, algunos de los testimonios que recogimos decían, algunas de las adolescentes, yo no iba a la escuela, a veces no iba a la escuela porque no tenía dinero para el transporte o porque no tenía dinero para el material escolar, porque mi madre no me pudo comprar la calculadora científica, hice el examen sin calculadora científica. No pude ir a la escuela porque tuve que cuidar de mi hermanito pequeño, porque mi madre estaba trabajando y mi padre nos abandonó. Situaciones de desigualdad socioeconómica que hacen que el adolescente se pueda plantear en un momento dado de su vida iniciar una relación afectiva en el contexto de la cual puede ocurrir un embarazo no deseado, o también que pueda incluso ella desear ser madre para salir de esa realidad y tener una oportunidad en la vida, que la educación ya vemos que no lo es, pues tal vez convertirse en madre. Todo esto, por supuesto, muy alimentado por un relato del amor romántico, que todavía sigue muy presente en la socialización de las niñas y que es algo que tenemos que trabajar, obviamente, si queremos prevenir, trabajar en la prevención del embarazo en la adolescencia. Es un componente importantísimo. No sé si te contesto, Alejandro, si no es así, me dejas saber. Sí, bueno, muchísimas gracias, Eugenia. En el caso de Michelle, también nos hacen una pregunta vinculada con, digamos, grupos en la comunidad, lo menciona como grupos de autoayuda, pero básicamente es en las experiencias o digamos, este trabajo que realizaste con las mujeres, si pudiste identificar estos grupos espontáneos que surgen en las comunidades desde la propia población, que más allá de la familia pudieran acompañar o dar soporte a estas adolescentes en materia de cuidado. Si pudiste encontrar algo en sus historias respecto a ello. Lamentablemente no. Grupos espontáneos que surgieran a nivel comunitario, no. Lo que sí es que ellas reportan una ausencia de acompañamiento en las escuelas y que sí encontraban entonces en el programa Las Claras el acompañamiento de trabajadoras sociales, de psicólogas, de poder tener un acompañamiento profesional, ¿no? Y que sobre todo había un cambio de percepción de parte de su núcleo familiar luego del embarazo y de que ahora sí había un reconocimiento, un sentirse escuchadas, un acompañamiento, pero a nivel comunitario de ciertas estrategias que estén acompañando a las adolescentes.
a las adolescentes madres, no lo encontré. Gracias, Michelle. Bueno, en el chat ahí pueden leer otro aporte que realizan, digamos, del impacto que tiene la presentación en las personas que estamos escuchando. Yo quisiera regresar con Eugenia. Digamos, sé que va a ser que ya nos has dado algunos aportes, pero como desde de ambas presentaciones, como que dan la vuelta a la narrativa o las explicaciones sobre eh, desde de las causas, pero también de las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Y quisiera empezar con Eugenia, quizás que nos señales desde dónde, o sea, con esta información, ¿cuál sería el abordaje? O sea, ¿qué cambiarías? No vamos a quedar toda la tarde, pero básicamente, ¿cuál sería lo que consideras más importante, incluso pensando desde los propios testimonios de ellas, que ellas consideraban que eran como aspectos claves para prevenir el embarazo, pero también atender durante todo el proceso? ¿Qué serían como esos aspectos claves que hay que definitivamente transformar de las políticas públicas actuales? Gracias, Jennifer, por la pregunta. Yo diría, antes de contestar a esta pregunta específica que me has hecho al final, es que tanto la presentación, bueno, los resultados que hemos ido consiguiendo desde que iniciamos nuestra investigación etnográfica, Michelle, Amanda y yo, sobre el tema en Panamá, es que nos está revelando que hay mucha hipocresía con este asunto. Y permítame que lo diga así directamente, porque siempre estamos diciendo hay un discurso dominante, parece que hay una preocupación generalizada sobre este tema, escuchamos hablar de él a diferentes colectivos ubicados ideológicamente incluso en posiciones hasta muy diferentes, pero lo cierto es que cuando comprobamos estas informaciones, cuando recogemos todas estas evidencias, nos damos cuenta de que realmente no hay tal preocupación. Si hubiera una preocupación por las adolescentes embarazadas, ocurrirían otras cosas. Para empezar, no estarían ocurriendo las faltas, los déficits de salud sexual y reproductiva en términos de información, en términos de acceso, pero también, y eso es algo que nos está costando muchísimo en el país posicionar, y Jennifer y en la plaza lo saben ustedes mejor que nadie. Entonces, si nos preocupa el embarazo en la adolescencia, ¿por qué no facilitamos ese tipo de situaciones? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué las tratamos tan mal? ¿Por qué tratamos tan mal a las adolescentes embarazadas si nos preocupan tanto? Entonces, creo que lo que hay es una preocupación hipócrita del embarazo en la adolescencia, pero no hay una preocupación real por las adolescentes embarazadas. Esto es algo que creo que no tenemos que tener miedo en reconocer. Y esto es algo que evidencian este tipo de estudios, por eso son tan importantes. Me decías, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ellas dicen, colocan en su autodiagnóstico que decía al inicio, que ellas mismas hicieron, el tema de las barreras para cuidarse. Que esto lo hemos planteado muchas veces. Las barreras son barreras de información, pero no solo. Son barreras de acceso y son barreras de uso. En las barreras de información es increíble que después de tanta evidencia científica que en el país se ha generado la evidencia de la relación entre la falta de información y embarazos no deseados, es increíble que después de 50 años todavía haya carencias y faltas de información, que eso sea una barrera para cuidarse. Luego el acceso tendría que ser generalizado, pero no lo es, a los métodos anticonceptivos. Y finalmente en el uso, y ahí hay que trabajar las relaciones de género, si ellas pueden o no pueden finalmente utilizar el método anticonceptivo. Esto es, las barreras para cuidarse son muy importantes, pero luego hay otros factores estructurales que no vamos a poder cambiar trabajando específicamente con adolescentes embarazadas, pero que el embarazo en la adolescencia revela que hay problemas sociales en el país. Sí, yo siempre digo, hay al menos tres cosas que hay que trabajar estructuralmente en el país. Que haya un trabajo, un compromiso por reducir las desigualdades socioeconómicas en el país, una cosa grandísima, pero muy estructural, que genera no solo este problema, sino muchos otros. Asegurar el derecho a la salud y el derecho a la educación pública, no, es un derecho que no está asegurado en el país. Y finalmente,
atacar la desigualdad de género y la violencia de género. Son 3 problemas estructurales que generan muchísimos problemas sociales en el país. Uno de ellos es el embarazo en la adolescencia. Dirías. Yo solo quiero agregar un testimonio que vislumbra esto, dice una de las jóvenes, que ya es muy difícil lo que estamos pasando, o sea, ya es muy difícil la situación de estar embarazadas a esa corta edad, de no tener el apoyo de la pareja, de haberse sentido que uno dejó mal a la familia, como para que también nos hagan sentir mal en el colegio, nos hagan sentir mal en el hospital. Cuando vamos a dar a luz, ¿por qué nos tienen que gritar? ¿Por qué nos tienen que insultar? ¿Por qué si estamos buscando mejores oportunidades en las universidades o escuelas nos tienen que tratar de truncar o de hacernos sentir mal con esa frase que nosotros no lo merecemos? ¿Por qué no lo merecemos? Al contrario, creo que nos los merecemos mucho más porque ya tenemos una razón por qué vivir. Gracias, Michelle. Bueno, sin dudas, sí, eso es lo que aporta, digamos, estas investigaciones desde la etnografía, ¿no? La voz directa de ellas. Y si vemos la voz desde ellas, entonces trastocan todas las narrativas y políticas respecto al tema. Michelle, quisiera, digamos, como última pregunta, bueno, lo han mencionado ambas, la narrativa hacia las y los adolescentes es estigmatizante en general y hacia las adolescentes embarazadas es mucho más compleja y terrible, y las múltiples discriminaciones y violencia que atraviesan antes, durante y después. Vincularlo con el tema de los cuidados, es decir, el tema del cuidado lo han abordado o visibilizado desde el feminismo, colocándolo como una responsabilidad del Estado. Y sí observé en todo lo que, en los resultados de la investigación, que la mayoría vivían sus maternidades y posterior a eso solas, completamente solas. Entonces, ¿cuál sería, en el mismo sentido que la pregunta de Eugenia, qué consideras? Y en este aspecto, o sea, si en el primero estamos lejos, acá mucho más, en tener una política de cuidado ya se están dando pasos, pero ¿qué consideras que sería clave en una política de cuidado pensado hacia esta población en específica? Muchas gracias, Jennifer. De hecho, lo que ellas comentaban, porque una de las cosas que le pregunté es si tú pudieras hablar con el presidente, con los ministros, con los maestros, con los médicos, con personas que están, ¿no?, en posiciones de poder, ¿qué les dirías? Y un factor común era que nos apoyen, ¿no? Desde los diferentes roles que cada actor social cumple, bien sea la escuela, la institución de salud, instituciones de apoyo social, o particularmente desde el Estado, hablemos incluso del Sistema Nacional de Cuidados, cómo puede estar apoyando. Lo plantearía en 3 etapas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, entendiendo que insertar un Sistema Nacional de Cuidados en toda la arquitectura estatal implica no solamente sancionar una ley, ¿no? Implica también una transformación de la mentalidad que tenemos acerca de todos los roles y estereotipos de género. Implica que los propios funcionarios se cuestionen a sí mismos de qué manera están replicando estas relaciones de poder. Entonces, a corto plazo, diría financiar estrategias de apoyo tales como APLAFA y el programa Las Claras, en los que apoyan directamente a las madres adolescentes con estrategias educativas, con estrategias de cuidado, con estrategias de salud sexual y reproductiva, de prevención y de atención luego del embarazo. Esto a corto plazo. A mediano plazo, pues ya ir incorporando esto que me preguntabas anteriormente, que yo lo encontré, de hecho, no lo encontré, o sea, es totalmente ausente. Estrategias comunitarias, ¿no? O sea, estas incipientes estrategias del Sistema Nacional de Cuidados de territorios que cuidan, cómo podemos generar desde las propias comunidades, instalar capacidades para que ellos, pues, entendiendo sus propias dinámicas, entendiendo la forma en la que tienen acceso a los recursos,
puedan entonces satisfacer estas necesidades de cuidado, porque lo que demográficamente vemos a largo plazo es que cada vez la población va a ir envejeciendo más, vamos a requerir de mayores cantidades de cuidado, y para esto lo que se propone es profesionalizar las labores de cuidado, o sea, que sean remuneradas, y esto obviamente implica un cargo, un coste público, y para eso pues ya hablamos de todo el tema de cómo hay una recaudación fiscal para poder sostener este sistema nacional de cuidados, ¿no? Es complejo, es una tarea ardua, hay otros países en la región que ya han instalado sistemas nacionales de cuidado y todavía van como por el primer periodo, pero bueno, a largo plazo, esto, la transformación de la mentalidad en la igualdad de género. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Bueno, y a ambas realmente muy, muy poderosas, sensibilizadoras. Han surgido otros comentarios, preguntas, también compartir experiencias de vidas en el chat, y yo creo que eso también dice desde dónde lo están abordando, ¿no? Que mueve otras cosas. Yo solo le dejaría un minutito a ambas para un mensaje final y agradecerles por investigar, por sacar a la luz estos temas y por además poner en el centro, digamos, a ellas, ¿no? A las que están pasando por estas situaciones. Bueno, pues en un minuto, muchas gracias, Jennifer, a ti sobre todo por moderar esto. Gracias a todas las personas que han estado escuchándonos, ya que estén aquí, que hayan decidido participar en esta conferencia, muestra determinada sensibilidad. Así que, bueno, pues entiendo que lo que estamos diciendo pues es bien acogido. Igual les agradecemos mucho que hagan de efecto multiplicador, apuntando estas cuestiones que surgen cuando una mira el embarazo en la adolescencia desde otros ángulos, ¿no? Como decíamos al principio. Muchas gracias a todas. De igual manera, me uno al agradecimiento. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, a mi familia, que muchos de ellos están aquí conectados presentes, a la profesora Eugenia, o sea, me ha hecho tutoría, me ha hecho mentoría, me ha acompañado en todo mi desarrollo profesional, incluso en mi desarrollo como feminista, como investigadora de género. Y a ti, gracias Jennifer, por todo el apoyo de APLAFA, al Centro de las Claras, y sobre todo un agradecimiento enorme a todas las chicas que nos han contado su historia, que han sido tan valientes en, en, en hablar, en contar cosas tan privadas, en incluso, ¿no? Plantearse y cuestionarse, ¿no? Estos temas. Me parece que han sido supremamente valientes y con muchísimo respeto hemos tomado sus testimonios y los traemos aquí justamente para crear conciencia. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Y la conferencia va a quedar grabada, así que le invitamos a que puedan seguir las redes, entiendo que del CIEPS, Eugenia, donde se va a subir luego al canal de YouTube para que puedan darle mayor difusión a esta conferencia.